Buenos días a todos. Somos Lucía Jiménez, Adriana Paino y María Isabel Rodríguez y vamos a presentar la comunicación Realidad Virtual Periodismo Inmersivo, análisis comparativo de 6x9 a Virtual Experience of Solitary Confinement y Confinement. Antes de nada, nos gustaría empezar con una pequeña introducción. En los últimos años, el constante avance de la tecnología ha marcado el ritmo de la sociedad. Los medios de comunicación se encuentran hoy ante un nuevo escenario al que han de adaptarse y que además plantea la necesidad de reflexionar y de reformular algunos aspectos para adaptarse al nuevo entorno. En este contexto, el periodismo se encuentra en un periodo de renovación, reajustando sus dinámicas al contexto tecnológico actual y a las nuevas formas de consumo de los lectores. Una de las tecnologías que más influencia está teniendo en los mecanismos para contar las noticias es la realidad virtual, que permite al usuario entrar en la historia, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como periodismo inmersivo. El término realidad virtual no es nuevo, pero sí es cierto que ha experimentado un mayor avance en los últimos años, especialmente a raíz de la aparición de las gafas Oculus Rift en 2012 y del desarrollo de cámaras que capturan imágenes en 360 grados. El potencial de esta tecnología para el periodismo es evidente, ya que permite ir más allá del modelo unidireccional de la narración periodística tradicional, dando la posibilidad al usuario espectador de sumergirse en los hechos y poder participar en la historia. Así, la aplicación de la realidad virtual al periodismo da lugar a lo que se conoce como periodismo inmersivo, una nueva modalidad informativa en la que los usuarios tienen la posibilidad de experimentar la sensación de estar en el lugar de los hechos. Noni de la Peña, una de las pioneras en este ámbito, fue quien acuñó el término periodismo inmersivo y lo define como la producción de noticias que los usuarios pueden vivir en primera persona, de tal manera que se transforma el modo de contar las historias y de consumirlas. Las dos piezas que analizamos en este trabajo son 6x9, A Virtual Experience of Solitary Confinement de The Guardian, y que a partir de ahora llamaremos solo 6x9, y Confinement de The Huffington Post. 6x9 es un proyecto del diario The Guardian, basado en la recreación de una celda cuyo objetivo es que el usuario experimente la sensación de estar encerrado y aislado en una prisión norteamericana. Las imágenes de la celda se complementan con voces en off de exconvictos que vivieron esa situación y efectos visuales que subrayan el paso del tiempo y las consecuencias psicológicas provocadas por el confinamiento. Además de la pieza en realidad virtual, 6x9 ofrece en su sitio web otros contenidos adicionales, con datos e información que contribuyen a poner de manifiesto las secuelas que este tipo de reclusión acarrea para los presos. Confinement también presenta el interior de una celda y, al igual que en 6x9, su objetivo es encerrar al espectador para que sienta lo que supone estar aislado en una prisión. El vídeo permite al usuario mover su mirada y examinar cada rincón de la celda, que solo cuenta con un inodoro y un banco. Mientras, escucha la voz en off de un hombre que aporta datos y explica las consecuencias de esta clase de confinamiento, además del testimonio de un exconvicto. El vídeo fue creado por la productora Riot en 2015 y adquirido el pasado mes de abril por The Huffington Post, por lo que la pieza se encuentra actualmente alojada en la web de este periódico. Confinement también se complementa con otro tipo de contenido disponible en la página del proyecto: información, gráficos y mapas de las celdas. Respecto a la metodología de esta investigación, el objetivo principal que nos hemos planteado es determinar qué estrategia narrativa es la más adecuada para transmitir al espectador la historia a través de la tecnología de la realidad virtual, en este caso para transmitir la experiencia de estar encerrado y aislado en una celda. Este objetivo principal se descompone en los siguientes objetivos específicos. Por un lado, realizar un análisis comparativo de los elementos formales de 6x9 y Confinement para determinar si existen diferencias o similitudes significativas. Y por otro, identificar los elementos narrativos empleados en ambas piezas para transmitir la historia. Así, en primer lugar, se llevará a cabo un análisis cualitativo centrado en aspectos como la duración y el tipo de imagen empleada, entre otros.
Y para satisfacer el segundo objetivo específico, se utiliza la técnica del análisis de contenido, con el objetivo de profundizar en aspectos de índole narrativa, como narradores, el lenguaje utilizado o la perspectiva de la cámara. Comenzamos con el análisis comparativo cualitativo, que hace referencia a los aspectos formales. En la tabla se recogen las distintas variables que se han analizado. Como se puede observar, ambas piezas han sido producidas durante los 2 últimos años y su duración es similar, en torno a los 3 minutos. Además, tanto 6x9 como Confinement están disponibles en las webs de los periódicos a los que pertenecen, donde se puede visualizar el vídeo de ambas piezas. No obstante, 6x9 cuenta también con su propia aplicación, app, para móviles, de manera que los usuarios pueden descargarla y visualizar el vídeo con unas Google Cardboard o similar, accediendo así a la experiencia inmersiva completa. Confinement, sin embargo, no cuenta con una app, de modo que para acceder a la vista inmersiva que permita visualizar el contenido mediante unas gafas de realidad virtual, es necesario hacerlo desde la plataforma Brideo, disponible únicamente para Windows. Por otra parte, cabe señalar también como diferencia entre los dos proyectos que mientras que Confinement utiliza imágenes de una celda real, en el caso de 6x9 se emplea una recreación virtual en 3D. Asimismo, Confinement no incorpora ningún elemento gráfico, al contrario de lo que sucede en la pieza de The Guardian. Respecto al segundo análisis, el de contenido, los elementos narrativos analizados son, por ejemplo, narradores, los testimonios que aparecen, el lenguaje utilizado, la perspectiva de la cámara, los efectos sonoros y visuales y los elementos textuales. 6x9 cuenta con un narrador principal, pero los espectadores pueden escuchar también el testimonio real de distintas personas que vivieron la experiencia de estar aislados en una celda. En cuanto al lenguaje, el narrador principal alude directamente al espectador, diciéndole, por ejemplo, «Bienvenido a tu celda, vas a estar aquí 23 horas al día». El hecho de apelar directamente al usuario contribuye a favorecer su inmersión en la historia, como si realmente fuera él la persona que está encerrada. Además, se emplean diferentes recursos narrativos para generar una sensación de agobio físico y psicológico. Por un lado, el movimiento de la cámara que se balancea y comienza a flotar tras escuchar uno de los testimonios. Por otro lado, los efectos visuales, como parpadeos de la luz fluorescente, desenfoques que generan la sensación de no ver con claridad o pintadas y grietas en las paredes. Y finalmente el sonido, pues se escuchan gritos de angustia, chirridos o golpes que crean una constante sensación de inquietud y nerviosismo. Por último, es destacable la utilización en esta pieza del texto, que aparece y desaparece en las paredes de la celda con palabras sueltas que recuerdan a crímenes y enunciados con las consecuencias psicológicas del encierro. Confinement, por su parte, también cuenta con una voz en off que ejerce la función de narrador, explicando las condiciones del aislamiento y sus consecuencias. Además, también se escucha el testimonio de una persona que vivió la experiencia del confinamiento. Respecto al lenguaje, esta pieza también apela directamente al espectador con frases como «aquí es donde vas a vivir 23 horas al día». Al igual que 6x9, Confinement también trata de generar una sensación de angustia a través de los efectos sonoros. El usuario escucha, por ejemplo, una puerta que se golpea o pasos que se acercan. Todos estos sonidos contribuyen a sumergir al espectador en la historia y a hacerle sentir lo que supone estar en una celda con estas características. En este caso, el espectador también puede mover su mirada por el espacio y explorar los distintos ángulos de la celda. Por último, y al contrario que 6x9, en Confinement la perspectiva de la cámara es fija. No se utilizan efectos visuales para crear una sensación de angustia en el espectador ni elementos textuales como en la primera pieza. Por tanto, el análisis comparativo señala que aunque las dos piezas utilizan la tecnología de la realidad virtual con el mismo objetivo, que es que el espectador experimente la sensación de estar encerrado en una celda de aislamiento, se sirven de distintos elementos formales y narrativos para lograrlo. En cuanto a los elementos formales, ambos vídeos tienen una duración similar y cuentan con otro tipo de información adicional para ampliar el conocimiento del espectador. En este sentido, una de las principales diferencias radica en que 6x9 emplea la recreación de una celda, mientras que Confinement utiliza imágenes de una celda real. Además, el proyecto de The Guardian cuenta con una app propia que permite al usuario sumergirse en la historia con unas gafas de realidad virtual.
Confinement, por su parte, no posee app y solo es posible acceder a la experiencia virtual a través del ordenador y descargando Oculus Runtime. Respecto a los elementos narrativos, 6x9 cuenta con la voz del narrador, varios testimonios y la opinión de un psicólogo. Confinement, sin embargo, cuenta solo con dos voces en off, el narrador y el testimonio real de una persona que estuvo aislada en una de estas celdas. En ambos casos, el lenguaje utilizado por el narrador trata de apelar directamente al espectador. Por otro lado, 6x9 hace un uso más intensivo de los recursos visuales y sonoros. La cámara se balancea y se mueve por la celda, las luces parpadean, la imagen se desenfoca, se oyen gritos, chirridos, etc. Además, se utiliza también texto a lo largo del vídeo con una clara intención dramática. En Confinement, sin embargo, los recursos utilizados para sumergir al usuario en la historia son únicamente sonoros. Se escucha una puerta que se golpea, llantos, voces lejanas o pasos que se acercan, y no se emplean efectos visuales ni texto. Además, la cámara permanece fija. Por tanto, respecto al objetivo principal de este trabajo, es posible concluir tras realizar el análisis comparativo de los elementos formales y narrativos de 6x9 y Confinement que la estrategia narrativa que proporciona una mayor experiencia inmersiva es la utilizada por 6x9, pues al hacer un uso más intensivo de los diferentes recursos formales y narrativos, permite al usuario entrar en la historia y vivirla con mayor intensidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.